Cuando escogimos el tema para esta conferencia y el comité directivo decide dónde se realizará la conferencia y cuál será el tema, perdón, el tema que escogimos fue la inclusión, y si miramos a las diferentes maneras en que las personas están excluidas alrededor del mundo de derechos democráticos y protección, la orientación sexual es una muy importante. Cuando fui ministra de Justicia de Canadá en 1992, propuse una enmienda para nuestra Acta de Recursos Humanos para prohibir la discriminación por la orientación sexual. Y este era el acto que gobernaba el sector privado, pero ya habíamos decidido que aunque los cortes no habían fallado en el asunto, pero dado que en otros casos se había decidido donde las personas intentaban expandir la aplicación de la norma de no discriminación en nuestra Constitución, que la orientación sexual probablemente sería excluida eventualmente. Así que nosotros como gobierno buscamos eliminar la discriminación basada en la orientación sexual en todas las áreas e incluso eliminamos la discriminación contra gays y lesbianas que servían en el ejército. Entonces estas son, en todas las generaciones hay diferentes cosas que vemos y evolucionamos nuestro pensamiento. En Canadá las barreras legales hacia los actos homosexuales han sido removidas a finales de 1960. Lo que esto significó que las personas podían vivir más abiertamente y estar más integradas con la sociedad, más visibles, y eso llegó a aumentar el nivel de conocimiento de que había discriminación y de formas en las que no estaban recibiendo todos sus deberes democráticos. Esto desde países como Canadá, que eran tal vez más avanzados en estas áreas que otros, viene este movimiento más global de que la homosexualidad necesita protección. Y es aterrador. Yo vengo de un país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Sin embargo, en muchos países africanos, la homosexualidad es un crimen y las personas son seriamente penalizadas. Cuando hablamos de inclusión, si vamos a tener un congreso que mira la inclusión social, económica y política, eso es claramente una categoría de personas cuyas necesidades deben ser atendidas en el contacto de la protección democrática. Hubo un tiempo en que el avance de la mujer y muchas de las cosas que están alrededor de estos problemas de las mujeres eran muy difíciles de poner en la agenda, donde los problemas de las mujeres eran vistos no como algo dominante y no como problemas importantes que la gente importante debe atender. Eso ha cambiado mucho ahora, no solo por la protección legal de la mujer, la protección de discriminación basada en el sexo, pero también porque sabemos a través de nuestra investigación económica que a no ser que las mujeres estén directamente involucradas en actividades económicas, y a no ser que el aumento de la participación en la economía esté protegido, que el bienestar de los países, el bienestar material, bienestar económico de los países, sufre y eso también tiene un impacto en las familias. Si las mujeres no tienen derecho a trabajar, la habilidad para trabajar, de ser pagadas justamente, etc. Pero hemos evolucionado entonces, tal vez 30 o 40 años atrás, hubiera sido más difícil darles el mismo tipo de orgullo y lugar a las mujeres, como que ha sido excluido y cuya inclusión es muy importante. Nuestra actitud social ha cambiado y crecemos, desarrollamos y aprendemos. La ciencia nos ayuda a entender cosas. Quiero decir, no creo. En mi país, ninguna persona razonable piensa, por ejemplo, que la orientación sexual es algo que escogemos. Es claramente innato. No sabemos exactamente la combinación de factores que los crean, si es puramente genético o en algún grado u otra influencia prenatales.
no sabemos. Todo lo que sabemos es que no es algo que la gente escoge, no es algo que la gente decide hacer. Quiero decir, yo no decidí ser heterosexual, solo lo soy, y no sé cómo describirlo, nadie me enseñó. Afortunadamente era la orientación sexual dominante en mi sociedad y nunca tuve que ocultar a quien amaba, nunca tuve que ocultar a quien deseaba en mis experiencias juveniles. Entonces, mientras entendemos de que estas son inequidades, sabemos que las personas entienden que las personas deben poder expresar su humanidad en términos de quiénes son, porque también tenemos que entender de que las diferencias no lastiman a nadie, que esto va a minar a la familia y no lo hace. Entonces, como llegamos a elegir esto es porque es uno de los campos, una de las áreas de exclusión que no se reconoce y se debe tratar. Creo que mucho viene de la sociedad. Hay como una especie de interacción que algunas veces la sociedad fuerza a la gente del gobierno a repensar los problemas y llegan a aceptar una nueva visión y crear nuevas normas que no todos en la sociedad aceptan, pero ellos se dejan llevar conforme la nueva norma se convierte, la ley y el estándar. Entonces, es una interacción entre el empuje de la sociedad y el tire del gobierno. En la democracia tienes esa oportunidad de tener ese diálogo y debate. Cuando fui ministra de Justicia a principios de los 90, no había empuje por el matrimonio homosexual, por ejemplo, en Canadá. Las uniones civiles era lo máximo que la gente quería, y creo que lo que fue importante en ese entonces fue la epidemia de SIDA y las parejas de las personas homosexuales que padecían de SIDA se dieron cuenta que no tenían ningún estatus legal, ningún derecho. Podían haber estado con su pareja por más de 20 años, pero no tenían derecho a tomar ninguna decisión médica, no había manera de que la pareja fuera respetada por la ley. Entonces la gente que piensa correctamente podía ver cuán injusto era eso y qué clase de injusticia se estaba creando. Entonces algunas veces tienes eventos o cosas que activan un desarrollo del pensamiento de la misma manera. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tenían que hacer cosas, entrar a trabajos que los hombres dejaron y después de la guerra trataron de empujar a las mujeres fuera del trabajo para dárselos a los hombres. Pero se habían establecido de muchas maneras un nuevo set de entendimientos de lo que las mujeres eran capaces de hacer. Entonces estos eventos aparecen y cambian la manera en que pensamos y nos dan nuevas actitudes y empuja a cambios para proteger los derechos humanos. Hasta cierto punto es humano ser así y Canadá es un gran país para la protección de derechos humanos. Pero eso no significa que no hay áreas donde las personas son muy conservadoras y tradicionales en su pensamiento. Eso depende de a cuántas personas conocen. Por ejemplo, yo soy una persona urbana, vengo de Vancouver y he vivido en ciudades grandes. Ahora vivo en París y Nueva York, pero hay partes de los Estados Unidos, por ejemplo, y parte de Canadá, donde las comunidades son pequeñas y donde no hay mucha diversidad. Una de las mayores alegrías de vivir en una ciudad es que tiendes a conocer a muchas personas diferentes. Recuerdo cuando era una estudiante de posgrado en Londres. Esto era en los principios de 1970, y quiero decir, Londres estaba lleno de toda clase de personas, y yo pensé, es imposible ser un raro en Londres, porque a pesar de cualquier peculiaridad o extrañas ideas que tuvieras, la manera de vestir o ser había alguien más como tú ahí. Quiero decir, es una ciudad llena de muchas diferentes clases de personas, y cuando vives de esa manera, llegas a entender de que ellos son tus vecinos. Tu sentido de quién es el otro, quién es diferente o quién no pertenece es diferente. Pero si vives en una comunidad, ciudad, villa, donde todos son iguales, étnicamente son iguales y han estado de la misma manera por generaciones,
y alguien diferente llega, es más difícil ser aceptado. A veces una persona puede ser aceptado, un número pequeño, pero si es un grupo que viene de pronto, las personas sienten que su cultura está amenazada. Y hay personas que desconfían de la visión cosmopolita, piensan que es una amenaza a su cultura, pero creo que es un asunto de educación. Y educación no solo es ir al colegio, es ser curioso. Educación es estar expuesto a cosas que son diferentes y nuevas y tratar de entenderlas y aprender de ellas. Y así es como derribamos esas barreras. Pero eso también es parte de lo que es ser moderno. Ser moderno es tener una visión que va más allá de una pequeña comunidad. Y cuando los politólogos y sociólogos realizan índices del nivel de modernidad de una sociedad, uno de los indicadores principales es el estado de la mujer, por ejemplo. Porque en la sociedad tradicional, las mujeres son muy restringidas en lo que se puede hacer. Entonces todo es parte de cómo nos exponemos a nosotros a nuevas y diferentes ideas y tratar de usar los medios, cultura, escritos, viajes para abrir la mente de las personas a la posibilidad de que las personas pueden no ser como ellos, pero sí miembros valiosos en la comunidad.